paso de la clase que nos toca hoy. Señor, en esta hora te bendecimos, te damos las gracias. Gracias, Dios. Te pido el perdón de mis pecados y te suplico, Señor, que nuestra oración la escuches. Nos hemos reunido aquí para conocer tu palabra. Rogamos tu presencia, Señor. Rogamos la presencia de tu Espíritu, porque sin ella no sabemos entender bien las Escrituras. Amén. Bendícelo, Señor, con ese entendimiento que das tú al cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias al Señor. Bueno, Laura, como otras veces, me va a ayudar a identificar los alumnos de esta clase, diciéndome los nombres de los alumnos. Vamos a ver. ¿Quién es? Edward, Oh. ¿Y esta? Laura, Oh. ¿Y este? Jonathan y Enoch. Y estos son los mayores. Vamos a ver. Esta. Adri, ¿Y esta? Alejandro, ¿Y este? espera, Patricia, Ah. y Patricia no ¿Y este otro alumno quién es? Rosario, no está. Yo sé. No está. Siempre se te olvida ese nombre. Sí, se le está olvidando. Joseph, Estoy hablando de decirlo bien. Ah. Lo que- y por eso lo piensa, pero Lo lo sabe piensa siempre para yo. decirlo. Joseph, Bueno, estos fueron los mensajes que me llegaron a mi correo electrónico de quienes hicieron espero que esta vez o no se olvide. contestaron el cuestionario. Vamos a ver, el primero quién fue. Yo. Bebé. ¡Te dije que era yo! Edward y Laura. ¡Te dije que era yo! Los primeros fueron Edward y Laura. Son los niños cantando en el templo. Te dije que era Yo yo. sé, yo sé. Mira la cara, mira la cara. Después, Yo. Maite. Después, Sara. Sara, como una niña ahí. Y Esther. Y Esther. Después, Yanelis y Rosario, que no han venido, pero bueno, ya había contestado las preguntas. Alejandro. Alejandro, lo digo. Alejandro no está, ese es Joseph. Después, Alejandro. Jenny. Titi, que es Josefa. Y por último, ¿quién? Joseph. Remigio. ¿Eh? ¿Tú no sabes que tú no sabes que el trabajo Edward, de él está está muy muy activo. bien? Mira, está muy activo. Vamos a la pregunta. Dice, preguntas para Edward, Jonathan y Laura. Jonathan no se encuentra, pero bueno, las preguntas de Jonathan, como es lógico, lo va a responder Edward. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿cómo? Porque la clase es de esta muchacha que da una clase de más linda para los niños. Esa es una de las preguntas Sí. de Laura. Y entonces las preguntas fue de una clase que ella dio. Entonces, vamos a preguntarle a Laura cómo se llama la maestra de la clase. Miss Nat. ¿Cómo? Miss Nat. Miss Nat. Así es como le llaman ahí, Miss Nat. La otra pregunta también para Laura. Mira la pregunta. ¿Cuál es el título de la clase? Laura. ¿Cuál es el título? Espérate, que ella lo dice de lo más chulo. ¿Sí? Esclavos de la tecnología. Astronomía. Esclavos de la tecnología. Esclavos de la tecnología. Esta clase está más buena para los muchachos. Esclavos de la tecnología. Especialmente en estos tiempos, que los niños de estos tiempos, como yo, usan mucho computadora. Sí, claro, ese es el asunto. Ahí está por el... Vamos a ver. ¿Cuál es la frase Ese también. de Josué 1:8 sobre la que Miss Nat llamó la atención? Sino que de día y de noche meditarás en él, o todo te saldrá bien. ¿Sobre cuál de esas dos frases Miss Nat llamó la atención? Edward. Sino que de día y de noche meditarás en él. Ok.
Ella llamó la atención sobre esa frase del libro de Josué acerca del libro de la ley. Él recibió el mensaje de que en el libro de la ley tenía que meditar de día y de noche. De día y de noche. Ok, Eva. Pero más que no pusiste el eco. ¿Cuál fue el tema de conversación de Miss Nat con su familia durante toda una tarde? Vamos a ver una película que vieron o un perrito nuevo que trajeron a casa. Esta es de Jonathan, pero la va a responder Edward. A ver. Toda una tarde se pasaron conversando de algo. ¿Cuál fue? Una película que vieron en el cine. Ok. Ella y sus hijos y su esposo se pasaron toda una tarde comentando de una película que habían visto en el cine. Y en la próxima mañana estaban comentando con los abuelos de la película que si podía llevar al primo. Sí, espérate. Nos vamos a dar. Ok, Edward. Vamos a ver. ¿Qué debe ser más importante para nosotros? Esta es de Laura, ¿no? No, ¿No? espera un momento, tengo que ver. La 3. ¿Qué debe ser más importante para nosotros? ¿La Biblia o el celular? Esa es de Laura. La Biblia. ¿La Biblia debe ser más importante que el celular para nosotros? Amén. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, ok, Laura. Me respondiste bien. La otra pregunta. ¿Con quiénes conversaron aún al día siguiente sobre la película? Miss Nat y su familia. ¿Todavía conversaron al otro día sobre la película con quiénes? ¿Con los abuelitos o con los amiguitos de la escuela? Con los abuelitos. ¿Con los abuelitos? Ok. Te pasaron toda la tarde hablando de la película. Y al otro día todavía con los abuelitos le comentaron sobre la película que habían visto. Esclavos de la tecnología es el título de la clase de los niños. La otra pregunta, ¿qué debía ser también, según dijo Miss Nat, qué debía ser también un tema de conversación familiar? Un capítulo de la Biblia que leyeron en la mañana, las cosas que ocurrieron en la escuela. Edward, la 4. La 4. Un capítulo de la Biblia que leyeron en la mañana. Ella hace toda una exhortación a los niños de que por qué se pasaron la tarde entera comentando la película. El otro día por la mañana comentaron con los abuelitos la película. Pero no les pasa eso cuando leen un capítulo de la Biblia. Nadie comenta, nadie se interesa, ninguno de los muchachos, ni ella, ni nadie. Mira que vimos que lo que pasó, que si Josué dijo, que si Moisés hizo, que si Sansón. No se comenta más, se leyó como un deber a cumplir allí y después ya nadie más le interesó la Biblia y lo que leyeron por la mañana durante todo el día. A nadie más le interesó de la familia. Y eso es una realidad en todas las familias. En las familias cristianas pasa así. Es una realidad, ella está hablando de algo que le pasa a ella, pero es una realidad de todo. Ok, Eva, vamos allá. ¿Hasta cuándo debía durarnos ese deseo de platicar con alguien lo que leímos en la Biblia? Hasta el día siguiente. Espérate, porque vamos a acabar de ponerla hasta el día siguiente o durante la tarde. A ver, ese es Jonathan. ¿Ya lo dije? Sí, pero está bien, pero espera que ella te haga la pregunta, ¿no? Bueno, hasta el día siguiente la voy a preguntar. Vamos a ver, Laura, que esta es tuya. ¿Qué debiera ser más importante? ¿La oración o la televisión? Orar. ¿Debiera ser más importante orar que ver la televisión? Ok. Laura, ok. Según la promesa de Dios en el versículo, que ella, el versículo 1.8, que fue el que ella llamó la atención, ¿qué ocurrirá si hacemos eso? O sea, ¿qué ocurrirá si de día y de noche meditamos? Miren esto que es importante, es una promesa de Dios. Si de día y de noche meditas en ella, meditas en la ley, meditas en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿qué ocurrirá según la promesa que Dios dio? ¿Todo saldrá bien o aprenderemos mucho?
todo nos saldrá bien. Ok, Jonathan. Bueno, era Jonathan, pero él no responde. Ok. Sí, ¿no será por qué, por qué las cosas salen tantas veces mal? Dice, la promesa de Dios dice, si de día y de noche meditas en la ley, todo te saldrá bien. ¿Y por qué salen tantas cosas mal? No es así. Ah, Pero, mira qué promesa. Ella llamó la atención sobre eso. Miren qué promesa esta. Si de día y de noche meditas en la ley de Dios, todo te saldrá bien. yo pienso ahí que también aprenderemos mucho. Sí, claro, pero que la clase de ella, lo que hizo el énfasis fue que todo saldrá bien. Y lo que dice el texto bíblico es eso. ¿Eh? No vamos a salir bien si no meditamos. Si no meditamos en la palabra de Dios, en la ley de Dios. ¿Cómo podemos saber que somos esclavos de la tecnología? Edward, responde con 10 preguntas. Fíjense qué interesante esto. ¿Cómo podemos saber que somos esclavos de la tecnología? Cuando pasó Espérate, Eduardo. Cuando nos pasamos horas jugando en el celular sin darnos cuenta del tiempo que pasó, o cuando jugamos en el celular. ¿Cómo es? Cuando nos pasamos horas jugando en el celular sin darnos cuenta que el tiempo se pasó. Dice ella, cuando te pasas horas y horas jugando en el celular y no te das cuenta que el tiempo pasó, eres el esclavo. Eres el esclavo del celular, de la tecnología. Claro, porque cuando alguien hace una cosa, pasa el tiempo más rápido, el tiempo vuela. ¿Cómo hacer para cambiar nuestras prioridades? Poner a Dios primero o dedicar 20 minutos al celular y 20 minutos a orar y leer la Biblia. Qué cómica es la de abajo. Ay, es Jonathan, pero él lo va a responder. Qué cómica es... ¿Cuál es la respuesta? Es cómica la de abajo, pero en realidad es poner a Dios primero. La primera. Es cómica, ¿verdad? A él le gustaría la cómica, pero... A él le gustaría que fuera la respuesta acertada a la parte de abajo, pero dedicar 20 minutos No, al no celular. es eso, es que es muy cómica. Estoy diciendo que es muy cómica. Pero ella ¿sabe por qué yo puse eso? Porque ella dice, lo que ustedes van a pensar es, bueno, yo dedico tantos minutos a la Biblia y tantos minutos, pero esa no es la solución, dice ella, ¿no? Esa no es la solución. La solución es que pongas a Dios primero. No que dediques un tiempo a esto, sino que pongas a Dios primero. Y cuando tú pones a Dios primero, entonces todo es más fácil. ¿Quieres decir 100.000 minutos a la Biblia y 0 minutos a la tecnología? ¿Tú también estás dando la clase, niño? ¿Qué invitación te hace Miss Nat? Que hagas un recuento sobre cuánto tiempo pasas en la tecnología o que leas más la Biblia. Edward. Que hagas un recuento sobre cuánto tiempo pasas en la tecnología. ¿Cómo pudieras hacer eso, Edward? ¿Cómo pudieras hacer un recuento sobre cuánto tiempo pasas en la tecnología? ¿Cómo se pudiera hacer eso? No sé. ¿No sabes? No. Si yo te hago a ti un modelito, así, donde te ponga, de las 8, no, esto no, te digo si te lo hago, esto es otra cosa. De las 8 a las 10, tecnología o Biblia. De las 10 a las 12, tecnología o Biblia. Y vas marcando con una crucecita qué tiempo dedicaste en esas horas a la tecnología o a la Biblia. Eso es hacer un recuento. O te levantas, Edward, y está la parte del desayuno. Luego está de desayuno almuerzo. Luego del almuerzo la comida. Y luego de la comida hasta que te acuestas. Ajá. ¿Qué tiempo de eso es el que tú le dedicas a Dios? Y si lo haces con alegría. Permiso. Oíste, hacer un recuento es hacer un horario de las cosas del día y dices, aquí este tiempo lo dediqué a la tecnología, al celular y oye, te estoy hablando, al celular o al televisor y este otro tiempo lo dediqué a buscar las cosas de Dios, la Biblia. Eso es hacer un recuento. Permiso. Yo no le tomaría consejo al pullover de Alejandro que siempre...
el que estaba usando el día. Pero tú estabas viendo lo que yo te dije. Mira, yo te pregunté cómo hacer. Mira, yo te pregunté cómo hacer un recuento. Tú me dijiste, no sé, y yo te estoy explicando cómo hacer un recuento. ¿Ya sabes cómo es? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ajá. Bueno, mejor me la das la cartita. ¿Te doy la cartica, pues? Boca mala. Boca mala. Ok. Vos. Vamos a los alumnos mayores. Con la clase de los mayores sobre el tema es la obra del Espíritu Santo en la doctrina paulina de la justificación por la fe. Bueno, la primera pregunta dice, escriba el número de lo que significa cada una de estas partes. Bueno, aquí el 1. El 1 es cuerpo, el 2 es espíritu, el 3 es alma. Edward. Ahí había que poner los números que aparecen ahí a cuál de esas frases corresponde. Entonces esa pregunta a Maite. Vamos a ver. La imagen de Dios, ¿qué número le diste? La 3. La 3, que es el alma, ¿no? El aliento de vida, 2. el 2, que es el espíritu. Y obviamente el 1 es la parte material, que es el cuerpo. Cuerpo, espíritu y alma. Esa es la composición del ser humano. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Si ella quiere que le pongan Ok. buen trabajo. Bueno, Es que la hice sin preguntar, entonces. dice, marque la descripción correcta. Cada uno de los órganos del cuerpo, así como cada una de las entidades espirituales del alma, funcionan independientes o tienen su función particular, pero tienen que ver unos con otros de tal manera que a veces no se puede distinguir dónde empieza la función de uno y dónde termina la del otro. Aquí hicimos una comparación en la clase sobre el cuerpo y el alma. El cuerpo está compuesto por órganos, sistemas, y el alma, aunque no es física, también está compuesta. El alma tiene distintas entidades. Entonces había que responder esto. Tanto en el cuerpo como en el alma, los órganos o las entidades funcionan de manera independiente o cada uno funciona particularmente, pero combinados unos con los otros. La pregunta es de Sara. La segunda. Buen tabaco. La otra pregunta es, como decíamos, nuestra alma tiene dos entidades que se diferencian. Los que vieron en la clase, en el internet, ¿todos vieron el video? Alejandro, ¿viste el video? No. El video adicional, yo quisiera que no dejaran de ver eso. Porque el conocer, ¿tú lo viste también el video? Sí. El conocer esto de Alejandro, igual que Agnes, el conocer eso nos da una comprensión de estas otras cosas. El conocer eso que viene en el video nos da una comprensión para entender mejor esto que estamos hablando aquí sobre las diferentes condiciones que tenemos nosotros dentro del alma. Vamos a ver. Aquí había que hacer una diferencia entre las virtudes que da el fruto del Espíritu, si son de carácter intelectual o de carácter emocional, porque decíamos que parte de las entidades del alma es lo intelectual, lo que tiene que ver con la cabeza, con el pensamiento, con la inteligencia, y lo que tiene que ver con lo emocional, que es así, con los sentimientos y con todas estas cosas que están más bien por aquí, por el corazón. Vamos a responder esta pregunta entre todos. Vamos a la primera de las dos. ¿El amor es intelectual o es emocional, Alejandro, para ti, de lo que tú pusiste? Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a ver la mayoría qué opinó. ¿Cuántos opinaron que el amor es intelectual? Levanten la mano, a ver. Que el amor es una...
intelectual. ¿Eh? Pensé que iba a decir emocional. ¿Cómo es? Que yo levanté la mano pensando que iba a decir emocional. No, ¿cuántos opinaron que el amor pertenece a la esfera intelectual? ¿Nadie? ¿Cuántos opinaron que el amor pertenece a la esfera emocional? Ay, Sara, Remigio, Jenny, Eduardo. Ay, qué lindo este chico. No, inmenso, porque algo no sabe todo. Bueno, entonces aquí la mayoría opinó que emocional. ¿Cuántos opinaron que el gozo es intelectual? ¿Nadie? Emocional. esa emoción. La paz. Emocional. Ujú. Intelectual. Sí, emocional. Emocional. La paz es emocional. La paciencia. Intelectual o emocional. Intelectual. Lo demás. Intelectual. Emocional, yo no sé. ¿Tuviste emocional? La benignidad. Intelectual Remigio, intelectual Jenny, Alejandro. Ah, dije papel. Emocional. Tú pusiste emocional. Emocional. Hay dos intelectual y uno emocional. ¿Cuál es ese papel? ¿El de Alejandro? ¿Qué puso él ahí? Emocional. ¿Puso emocional? La benignidad. Digo, La benignidad. ¿cuál es? Benignidad. Intelectual. Puso intelectual. Ahí. Entonces, ¿quién puso intelectual además de Alejandro? ¿Sara? ¿Emocional Remigio? ¿Y Jenny? Sí. Yo puse intelectual. Yo puse intelectual también. Ah, bueno, entonces la mayoría es intelectual. La bondad. Igual. Intelectual. Bondad intelectual. Bondad intelectual. Todo lo demás La fe. Intelectual. La fe puse emocional, no sé. ¿Cuántos emocional? Levante la mano. Jenny. Intelectual. Yo puse emocional. Emocional. 2 y 2. ¿Y Alejandro? ¿Es el que decide? Alejandro. En la fe. La fe puso emocional. Emocional. Bueno, Alejandro es el que decide. La mansedumbre. Es intelectual. Emocional. Yo puse intelectual. Emocional, Alejandro intelectual. puso. Sara. Emocional. Alejandro puso intelectual. 3 y 3. ¿Y la templanza? Templanza Yo puse intelectual. intelectual. Alejandro también. Yo puse emocional. ¿Y tú, Jenny? Intelectual. Esa es la que hace. Una muchacha. Bueno, así lo pusimos ahí y ahora en las próximas clases vamos a comenzar a estudiar el significado de cada uno de esas virtudes del fruto del Espíritu. Y se van a sorprender de algo. Se van a sorprender de algo. ¿De qué vamos a hablar? No, de que el amor no es emocional. Ah, sí. El amor de las escrituras, el amor ágape, no es algo emocional. Cuando estudiamos el amor, vamos a darnos cuenta de que el significado de esa palabra en griego no tiene que ver con las emociones. No tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con los principios y las convicciones que una persona tenga para practicar esa clase de amor que enseña la Biblia. Los demás amores sí tienen que ver con lo emocional, pero el amor ágape no. Y por eso es importante eso, que podamos comprender la dimensión de lo que... Por ejemplo, vamos a dar nada más que un esbozo, una idea.
ustedes saben que Cristo le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas veces lo dijo? 3 veces. Lucita, a la tercera vez que se lo dijo, ¿qué le pasó a Pedro? Que fue cuando lo negó, ¿no? No, la tercera vez que Cristo le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo que? Tú sabes que te amo, ¿no? Ajá, pero ¿qué le pasó a él en los sentimientos? ¿Qué le pasó? Se echó a llorar, Se ¿no? puso triste. Se entristeció Simón. Fíjense cómo dice ahí. Se entristeció Simón de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Porque se recordó, se lo dijo, lo iba a negar. Pero ahí donde está el kit. La primera vez y la segunda vez, como uno lo ha hecho en el texto griego, la primera vez y la segunda vez que Cristo le dice: Simón, ¿me amas? Es ágape. ¿Me amas, ágape? Y Pedro, la primera y la segunda vez, le dice: te amo, fileo. Las palabras griegas ahí son diferentes. Es decir, ¿me amas, ágape? ¿Me amas en la medida de lo que ágape significa? Y Pedro no llegaba ahí. Y el Señor: te amo, fileo. Fileo es el amor que siente uno por la familia, por los amigos. El ágape es un amor más grande todavía. Y Pedro dice: Señor, tú sabes que no llego allá. Tú sabes que te amo, fileo, no ágape. Y entonces cuando Cristo le pregunta la tercera vez, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, fileo? Y Simón se entristeció, no porque le preguntó 3 veces, sino porque le rebajó. Entonces, ¿tú no me puedes amar, ágape? Le quiso decir: tú no me puedes entonces amar, ágape, a mí. Tú me amas como un familiar, me amas con los sentimientos, como se ama un padre, como se ama un hijo. Y él le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, fileo. Pedro lloró por su incapacidad, porque él no podía rendirle el amor que Cristo le estaba pidiendo, porque el amor ágape es un amor demasiado grande, demasiado sublime. Para los griegos, ágape era la expresión perfecta del amor. Es el amor que se entrega a cambio de nada. El amor que se entrega a cambio de nada. El amor que lo da todo, aunque lo que reciba sea desprecio, aunque lo que reciba sea... El amor de nosotros es condicional. El amor de nosotros es condicional y el amor de Dios es incondicional. Por eso te digo que dio a su hijo. Yo he comparado a veces el amor de Dios con el amor, o sea, no comparado, sino he puesto el ejemplo del amor de Dios con el amor de las madres, por ejemplo. El amor de las madres es extraordinario, pero no es ágape. No es ágape, no es el amor ágape, es el amor fileo. ¿Sabes por qué? Porque si ahora, por ejemplo, como dice, es mamá, y que Dios lo quiera, el día de mañana a Lidia o Jonathan necesitan un órgano, ¿tú se lo das? ¿Eh? Bueno, esta mamá... ¿No? No, le preguntaste a la mamá. Oye, esta mamá... especial. Mira, no, porque una mamá lo hace. Yo mamá no. Un padre lo ha hecho. El papá, o sea, el abuelo de Yarlene, la esposa de Walter, le donó un riñón a su hijo para que viviera. Él se sacó un riñón en el hospital para dárselo a su hijo porque no podía vivir el hijo. Yo creo que no hay padre que no se lo dé al hijo. Ay, qué lindo. Ahora bien, la comparación es esta. ¿Cómo se lo dan? ¿Se lo daría A los hijos. al hijo del vecino? Es posible que no. No. Entonces el amor de madre, que es el amor más perfecto que hay en la tierra, es un amor fileo al hijo, pero no al hijo del vecino. No al hijo del vecino. Ahora, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su hijo. Ese es el amor ágape. Lo entregó. Lo entregó por los malos, por lo que lo despreciaban, por lo que lo aborrecían. Entonces, ese amor de Dios, es el amor que habla la Biblia. Es una de las virtudes del fruto del Espíritu. El amor perfecto.
Es bonito, es interesante. Y fue el amor que le pidió Cristo a Pedro. Y Pedro se lo pudo dar. Simón se entristeció porque no le podía dar esa medida de amor. Cuando estudiamos esa clase, vamos a ver qué escrituras más interesantes hay. Luego todo lo sufre, todo lo espera. Ajá, vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar ese himno del amor. Ese himno del amor de Pablo, en 1 Corintios 13. El himno de verlo de cuando te digo. Ahora, de acuerdo con los significados, de acuerdo con los significados y los usos comunes y metáforas de ambas palabras, ¿pudiera establecerse alguna diferencia entre obra y fruto? Marque donde corresponda. Vamos a ver. Algo que se hace. Hay una intención y un acto para que algo ocurra. ¿Es una obra o es las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Le toca esta a Jenny. Algo que se da es suyo. Eso es. Es la primera, Jenny. Algo que se hace, hay una intención y un acto para que algo ocurra. Algo que se da de suyo es algo que se produce como resultado de un proceso. La obra o el fruto. Yo. Remigio. No me la bajo. Esto, ahí yo puse. Eso no salió, ¿no? Ah, sí, fruto. Yo puse fruto. ¿Qué diferencia se pudiera establecer entre estas dos frases? Obras de la carne y fruto del Espíritu. La frase en plural, Maite, es la que trata sobre las obras de la carne o los frutos del Espíritu. Obras. Es uno solo, Maite. Fruto. Se da de suyo. Frutos. Son varias acciones llevadas a cabo por el hombre en pecado. Obras. Nacen de la baja naturaleza humana. Obras. Frase en singular. Y se da mediante el proceso de la santificación si el hombre se deja llevar. Ok. ¿Cuándo no estamos bajo la ley? Pregunta 6. Sara. Cuando somos guiados por el Espíritu. ¿Eh? Cuando somos guiados por el Espíritu. Correcto. ¿Qué no hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Alejandro. ¿Qué no hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Ninguna condenación. Ahora quisiera detener un poquito aquí. ¿Significa eso que quien anda conforme al Espíritu no peca? A ver, Adali. No practica. ¿Qué significa eso? Dice Pablo que los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para ellos no hay ninguna condenación. Ahora, ¿significa eso que quien anda conforme al Espíritu no peca? No. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos condenados por causa del pecado? Sí pecamos porque somos humanos. Sí pecamos porque somos humanos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué dice que no hay ninguna condenación? ¿Qué pasa cuando nos sentimos condenados? Porque cuando pecamos, nosotros nos sentimos condenados. Te voy a responder. Ajá, dime. Cuando practicamos el pecado, llevamos el pecado a la acción, Ajá. ya
estamos condenados. Ajá. Nos sentimos Cuando, condenados. sí, nos sentimos condenados. Pero cuando no practicamos, no llevamos a la acción el pecado, no hay ninguna condenación. Ok, sí. ¿Entiendes? Pero entonces, dice aquí, dice Pablo, que no hay ninguna condenación. O sea, la persona no se siente condenada Tenemos paz. si no andamos conforme a la carne, sino conforme a la carne. Quiere decir que cuando nos sentimos condenados por el pecado es que andamos conforme a la carne. No, lo que pasa, Cuando estamos en el espíritu. el texto dice, la pregunta dice, ¿significa eso que quien anda conforme al espíritu no peca? No. Ajá. Porque... Ahora, ¿por qué pasa cuando nos sentimos condenados por causa del pecado? Yo creo que la condenación es al principio, antes de ser justificado. Después que un cristiano peca, porque los cristianos pecan, lo que el Espíritu tiene la función de darte a conocer que has pecado. Y la sangre de Jesucristo, Nos limpia de todo pecado. o sea, tiene un efecto en el creyente que produce ese fruto de discernimiento, de entendimiento de que ha caído en un pecado y entonces no es condenado. ¿Ves? ¿Por qué no es condenado? No es condenado porque la sangre de Jesucristo lo Esa es la clave. purificó de todo pecado. La clave es esa. Hay un versículo que dice, si miraran a nuestros pecados, ¿quién Jehová podrá contenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La Cristo clave es el de que único no hay puede- ninguna condenación no es porque no peca, Claro. sino porque es perdonado. No, porque es que lo que pasa es que el pecado es pecado para el creyente, para el que ha sido justificado. Porque realmente, si para el impío y el pecador que no ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, el pecado es un deleite. ¿Ves? No se siente condenado porque es su placer. O sea, el creyente es el que puede establecer, el que ha sido iluminado por el Espíritu es el que puede hacer esa diferencia y puede sentirse una contrición interior. Vamos a ver este texto. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está la clave. ¿En cuál palabra está la clave de lo que estábamos hablando ahí? ¿En qué parte de ese texto? Esa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí es donde no hay condenación. No hay ninguna condenación para el que confiesa sus pecados, porque Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso no hay ninguna condenación. No, esa frase es importante. Si confesamos. Ajá. Porque confesar, según el idioma original, es decir lo mismo. Ajá. Lo mismo que Dios ha dicho Ajá. en cuanto a la naturaleza del hombre. ¿Ves? Cuando yo veo mi pecado, yo confieso que realmente tú dijiste la verdad, que tú eres justo. que tú eres el justo. Que tú ¿ves? eres el justo. Y entonces la sangre de Jesucristo tiene un efecto de purificación, De limpieza. de limpieza. Ya no es justificación, sino es santificación. Santificación. Que es lo que pasa en el proceso de un creyente. Un creyente. Que te justifica la primera vez, pero después el proceso es de santificación, en que tú vas entonces perfeccionándote, conformándote a la imagen de Cristo. Esa Es la clave de por qué Pablo dice que no hay ninguna condenación. porque no hay condenación. Porque tú confiesas y te perdonas. Tú confiesas y te entonces limpió del pecado. te limpió la primera vez y las otras es santificación. Te estás conformando a Cristo. Vamos a ver este otro texto, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, que un creyente puede De hecho cometer de pecado, hecho de hecho pasa. Y de hecho pasa. ¿Ves? Y entonces vemos ahí en Romanos 8,
que era el que estábamos considerando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la clave. La clave es el perdón, la gracia de Jesús santificándonos y llevándonos a conformarnos, como decía Remigio, a su imagen. La pregunta 8. ¿De qué ley nos ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Estamos a Lisette, que está... Vamos a ver. Dale. ¿De qué ley Nos ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del pecado y de la muerte. ¿Está bien? De la ley del pecado y de la muerte. Y la última vamos a dar a Lali, que estaba aquí de visita también. ¿Cuál es el resultado de ocuparse de las cosas del Espíritu? A Lali. Ser justificado. No. ¿Eh? Mira, una respuesta ahí. ¿Cuál? ¿Cuál es el resultado de ocuparse de las cosas del Espíritu? De esas 4 respuestas que hay ahí. ¿Tú te la sabes? ¿Tú lo has dicho en los textos? Vida y paz. Vida y paz. Claro que sí. Ocuparse ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué dos cosas más importantes que esas? La vida y la tranquilidad, la paz. Es que Ahora te voy a decir, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Olvídate de eso. Gracias. Yo no podía entender las palabras esas de Jesús que dice que, a ver, ahora mismo lo tenía en la mente, sí. La verdad os hará libres. Y yo decía, Dios mío, si nosotros conocemos la verdad. Y yo veía a los otros cristianos, Dios te bendiga, hermano, contento, y nosotros amargados, Dios mío, pero tú no has estado regenerada, mija, porque yo sí. Dios mío, yo tenía una lucha interna. No, mi hermano, tuve una Y yo decía, Dios mío, ¿por qué si nosotros tenemos el Espíritu Santo, te tenemos a ti, por qué estamos tan amargados? El problema es que cuando uno no perdona, el peso uno tiene atrás es terrible. Pero ya cuando uno comprende que cuando tú te liberas y tú perdonas al hermano, ya tú estás libre, ¿no? Vida y paz. Vida y paz. Pero cuando tú estás guardándole el café al hermano, No, eso lo dice eso Juan es lo claro. más triste que hay. Juan lo dice claramente. ¿Cómo tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? Eso es triste. A Dios que no has visto y el No, hermano si no amas a Y, no, y tú sabes, un versículo que a mí me ayudó muchísimo, pues estando pasando una lucha de esa de guardarle el café a la gente. guardaba café bastante. Bien, tremenda borra tenía yo. La pobre. Y entonces, yo decía, cuando dice, porque dice, el que no ama a su hermano No, mira. anda en Te están tinieblas. grabando, hermano. El que no ama a su hermano anda en tinieblas. Y la verdad y las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando yo dije eso, Dios mío, Señor, si usted en tinieblas, estoy ciego. Esa es la obra del Espíritu. Ahí es donde Y está yo digo, Dios la obra mío, del Espíritu. porque perdóname, una persona Señor. Y yo dije, ¿qué, Valicé? Sin el Espíritu Tiene de que Dios, no. borrar la borra, quitarla adentro, vaya. Y Pero de verdad, mira, la paz te que uno llega. siente Claro que es así. y la libertad esa. Puedo comprender lo que dice que la verdad os hará libre. Cuando tú practicas la verdad, no hay tinieblas. No hay tinieblas. Las tinieblas hacen así y se van. Pero esa reflexión. Eso lo puede comprender uno cuando uno. No es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo. Mira lo que dice Remigio, Sí. una persona que no tenga el Espíritu no llega a No, comprender eso jamás, ni mucho menos a sentirlo. Este- Ahora, cuando tú tienes el Espíritu, cuando el Espíritu está trabajando contigo en el proceso de la santificación, te lleva a pensar eso. Quien te lleva a pensar eso, que tienes que perdonar, que te tienes que quitar la borra, es el Espíritu. Porque no es posible tener No hay palabra humana que pueda. no hay palabra humana, ni hay sentimiento humano que pueda entender eso y estar dispuesto así a perdonar.
¿Ves? Pero ves, ahí estamos llegando al enfoque de que eso es ágape. El ágape no es un sentimiento, es un principio, es una convicción de que yo tengo que perdonar. Yo tengo que hacerle a esa persona bien aunque me haga mal. ¿Ves? Pero por un principio, por una convicción. Porque si es por un sentimiento no puede. Pero suegro, yo en eso yo estoy ahí un poco... ¿Confuso todavía? Sí, porque realmente el amor ágape es verdad lo que tú dices en cierto sentido. Nace de un razonamiento, de un principio, que es un principio dado por revelación, implantado por el Espíritu. ¿Ves? Entonces ahí, eso fue lo que me lleva a decir que es una emoción en cierto sentido, ¿ves? En cuanto a lo que es una obra que hace Dios en el corazón. ¿Ves? Pero realmente nace también de un razonamiento de que Cristo murió por ti. Que Cristo, yo me baso en el significado de la palabra, lo que explica Brian Clay, lo que explican otros autores que conocen el idioma griego. Dice que eso que tú estás diciendo, ágape no puede ser un sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque si tú esperas sentir pero es que algo tú lo sientes cuando lo das. no lo sientes. Cuando Dios lo hace, te llega la convicción. Sí, pero sientes deleite hacerlo. Pero no es amor. El deleite no es amor. Mira, ¿cómo te digo? Te digo, tú sientes amor por Alejandro. ¿Ves? Pero si tú si tú vas a esperar sentir algo parecido a lo que sientes por Alejandro, por un enemigo, para amarlo de esa manera no lo vas a lograr porque ese amor no lo vas a sentir. ¿Ves? El amor por Alejandro es fileo. Es el amor por el hijo. Ahora, el amor por el enemigo que te da en la mejilla y tú le pones la otra, no puede ser el de Alejandro. Ese es un amor de entrega, es un amor de darte a ti mismo, de poner tu yo, tu dignidad, tu todo, porque te dio un bofetón y hacer así, poner la otra mejilla, ¿ves? Pero eso es un sentimiento. Pero todo ese sacrificio, todo ese martirio que los cristianos sufrieron, lo hicieron por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por un sentimiento. No a una persona. O sea, por una. No, yo no estoy hablando de amor a Cristo, estoy hablando del amor al enemigo. Sí, no, a un enemigo. Tú amas al enemigo, por ejemplo. Porque tú amas a Cristo, ellos tú sabes que realmente, Cristo dijo que había que amar al enemigo. Por eso es que uno pero ellos ama. sentían un gozo, porque eran capaces de cantar en un momento, ver la injusticia. Fueron capaces de cantar y de adorar. Eso llegó, estaba mezclado. Eso para mí, te digo, yo lo veo eso no fue de muy ellos. mezclado. Es que ellos sentían, porque Por eso estoy humanamente diciendo que eso era imposible sentirlo. Una cosa que Dios hizo, que una obra, esa misma gente que fueron tirados a los leones, y eso, actualmente, humanamente, eso no sale de uno. En ese momento, Dios obró. No tienen que tirarte los leones. La supervisora esa que te hace la vida un yogur, tú no puedes tener sentimiento de amor. Tú la amas intelectualmente. Tú la amas por un principio. Y el amor es un principio, no un sentimiento. Si por tu sentimiento tú no vas a amar, tú le perdonas, tú le pasas las cosas, tú le haces un bien si tienes que hacérselo, pero por un principio, por una convicción cristiana de que tú no puedes hacerle daño. Pero sentimiento como puedes tener con Adalín, o como puedes tener con Arlín, no lo vas a tener. Jamás lo vas a tener porque eso no puede ser. Mira, a ver qué te voy a decir. ¿Será algo así como cuando uno se convierte o conoce a Cristo por primera vez? Te vienen sentimientos y pensamientos los cuales tú nunca habías tenido antes. Ya sea el que nazca en la iglesia o el que venga del mundo. Pero ese encuentro, el que lo tuvo ya sea el que estuvo en la iglesia como el de afuera, fue algo que Dios puso, ¿ves? No fue que tú dijiste, yo lo voy a sentir. Dios te lo puso, sentimientos y pensamientos que tú desconocías. Ahora, después, tú tienes que mantener esos. En la relación con Cristo. Y si tú no lo mantienes, llega un momento como que, pues, deja ver cómo me explico.
chico, pero no, ¿por qué me lo pone así? Como que no se te da tan natural como al principio cuando Dios vino y te llenó de todo eso. Porque las cosas del mundo como que van viniendo y van como que ensuciando un poco lo bonito que Dios tiene. Ahora, si tú intelectualmente no te das cuenta de eso y no pones de tu parte para decir, yo tengo que sentir lo mismo que Dios me puso. Lo puedes sentir, puedes tener todo eso de nuevo, pero tienes que poner entonces de tu parte intelectualmente, con convicciones, con perseverancia en la oración, en la lectura de la Biblia, en la búsqueda de las cosas del Espíritu y rechazando lo otro. Algo así es lo que... Sí, claro. Esa es la relación con Cristo que ¿no? tenemos. Como que viene de Dios gratuitamente, pero después debido a las cosas de... Pero que todo juega con lo que tú... No, con lo, quítame mira, la camarita. el sentimiento, lo emocional en el ser humano es así mismo. El ser humano, si va a fundamentar su conducta en los sentimientos, va a hacer hoy una cosa, mañana otra, por la mañana va a estar alegre, por la tarde va a estar triste. El sentimiento, la emoción es muy variable. Claro. Ahora, lo que sí es firme, lo que sí es seguro es lo que tú piensas, lo que tú crees, tus principios, tus convicciones. Y por eso este amor es de esa clase. O sea, no es como tú te sientes. ¿Ves? No es como tú te sientes. Es lo que tú crees y los principios que tienes son los que te van a llevar a perdonar si te dan la bofetada, a hacerle un bien a una persona que está haciendo un mal. O sea, a eso es a lo que se refiere ese tipo de amor. Vamos a estudiarlo con detalle y vamos a ver lo que dice Berkeley. Berkeley da unas explicaciones extraordinarias ahí sobre el significado de la palabra. Y no solamente el significado de la palabra, sino cómo entendían eso los griegos, por qué ese diálogo entre Cristo y Pedro, que Cristo le está pidiendo ágape y Pedro le da nada más que fileo. Eso está muy interesante para poder entender. Bueno, vamos entonces a hacer una oración de gratitud. Adelante. Padre Santo, por cada día estoy ante tu hermosa presencia. Te pido que perdones mis pecados, escucha nuestras súplicas. Gracias te damos, Señor, por estos momentos en que nos estamos nutriendo con tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo haga algo especial en nuestros corazones, porque reconocemos, Señor, que estamos faltos, pero te pedimos que tú nos moldees, que moldees nuestro barro conforme a tu imagen, que cada día, Señor, podamos ser renovados, que cada día nos nutramos de tu palabra para que tu palabra pueda hacer algo efectivo en nuestras vidas. Ayúdanos a creer y a confiar en ti, a disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad que solo tú das, Señor, que solo tú tienes, y nos hace a nosotros participantes de ese gozo, de esa misericordia. Gracias por llamarnos tus hijos, gracias por ser nuestro Padre eterno, gracias por regalarnos tu palabra, Señor. Haz que podamos vivir para ti, Dios mío, que cada día podamos crecer como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por todas estas cosas, gracias por nuestro Maestro, Señor, que tú le sigas ayudando de tal manera que pueda seguirnos enseñando y guiándonos por el camino recto. Quédate con nosotros, Padre, gracias por todo, porque todo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.